Pues buenos días, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno. Es un privilegio, también una oportunidad el estar esta mañana juntos y poder estudiar un poquito los pastores, ¿verdad?, que estamos aquí. Y quisiera comentar, ¿verdad?, que hoy más que nunca se necesitan verdaderos líderes en el ejercicio pastoral. Necesitamos verdaderamente hombres y mujeres que puedan realmente desempeñar la tarea pastoral que Dios manda. La tarea pastoral, hermanos, por supuesto requiere el cumplimiento de varios deberes. Los pastores, entonces, pues debemos de capacitarnos, debemos de crecer. Bien es cierto, y yo lo reitero, lo creo, que a nosotros nos capacita el Espíritu Santo, porque es el que nos ha llamado, pero también quiero decirles que la preparación no está peleada con el Espíritu Santo. Considero, es mi convicción, de que le podemos ser más útiles y podemos servir mejor a nuestro Dios si también nos preparamos para el ministerio. El ministerio es una habilidad, hermanos, que vamos a ir desarrollando, pero también es una distinción que Dios nos ha dado a los que somos pastores. Sin embargo, repito, es necesario prepararnos. Le reitero lo que dije hace un ratitito: hoy más que nunca se requieren verdaderos líderes bien preparados para poder ejercer el ministerio pastoral. Ministrar, hermanos, a la iglesia, escúchelo bien, ministrar a la iglesia de Jesucristo constituye el más alto privilegio dado por Dios a sus siervos. Pero también, hermanos, además de ser el más alto privilegio, quiero decirles que también es una responsabilidad muy grande y una responsabilidad también seria para todos aquellos, ¿verdad?, que hemos sido llamados y hemos respondido al llamado del Señor y dueño de la obra. También, hermanos, quiero comentar que este privilegio, esta responsabilidad de ser pastores, no se gana por antigüedad, no se compra con dinero, ni tampoco se hereda por lazos familiares. No se concede tampoco porque tú o yo seamos muy sagaces o muy inteligentes o porque tengamos muchos talentos. Es más bien, y grábenlo en su mente, es más bien una designación del soberano Dios y Rey de la tierra. Es una designación, elección de parte de Dios, quien en su infinita sabiduría elige, pero también llama a los que deben servir en la tarea pastoral. Por si usted no lo sabía, hay muchos intrusos en el ministerio. Y por eso es que a veces la obra del Señor en algunos lados está tan decadente y tan estancada la obra, porque tal vez, yo no soy quien para juzgar ni para decir, pero tal vez, hermanos, la obra está como está, porque muchas de las veces las personas que están al frente dirigiendo la obra no tienen un llamamiento de parte de Dios. Y además, mis amados hermanos, algunos están ahí por ganancia, como lo vamos a ver, deshonesta. Algunos están ahí porque no les quedó otra opción. Algunos están en el ministerio. Yo fui a un seminario a sacar una licenciatura. He estudiado más después de esto también, pero cuando yo entré al seminario que estudié, entramos a mi grupo 33 estudiantes, de los cuales terminamos la licenciatura solamente 11. Algunos en los 4 años de estudio se fueron yendo, se fueron despidiendo, y solamente 11 de los 33 que entramos terminaron. ¿Cuál es la razón? Algunas razones pudiera haber. Una de ellas es que algunos no tuvieron para costearse bien sus estudios. Otros quizá, hermanos, simplemente fueron allá porque papá o mamá vieron a esos muchachos, ¿verdad?, con una vida muy desenfrenada, los vieron medios locos, medios rebeldes, y entonces los mandaron al seminario o al instituto como si fuera un reformatorio, como si fuera una opción. Hay otros que fueron al seminario porque simplemente truncaron su vida o su carrera y no les quedó de otra más que irse allá. Pero hay solamente, hermanos, el 33%, en el caso de mi situación personal, donde solamente el 33% de los que entramos graduamos al final. Y hoy, hermanos, tengo contacto con la mayoría de ellos, y a Dios sea la gloria, porque permanecen en el ministerio. Y vuelvo a repetir, el ministerio, hermanos, es una designación del soberano Dios y Rey. Y le quiero decir que cuando el Señor llama y cuando Él invita, Él paga.
Cuando Él llama, Él es el que sustenta, Él es el que provee. Ciertamente hay que pagar algunas cosas, hay que pagar el precio de la preparación, del estudio, y hermanos, cuesta todo ello, mas sin embargo, cuando el Señor llama, Él paga. Y déjenme decirle, hermanos, que esto fue algo que aprendí de uno de mis profesores allá en el seminario de la Ciudad de México. Él decía precisamente estas palabras: cuando tú eres un llamado de Dios, el Señor va a proveer de una manera que tú no te imaginas para tus necesidades, para tu ministerio. Pero cuando no es así, empiezas a tener problemas. Así es de que el pastor, entonces, hermanos, también es el encargado de llevar adelante la obra de Dios. Debe ser un hombre, por supuesto, fiel, debe ser un hombre servicial, debe ser un hombre maduro, debe ser un hombre intachable, serio, humilde y con una gran disposición para hacer lo que Dios manda en relación con su iglesia. Amados hermanos, pastorear el rebaño no es sencillo. Los requisitos, hermanos, para pastorear el rebaño del Señor son altos y además difíciles de satisfacer. Pero con este perfil, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, yo creo que sí se puede, ¿verdad? Con la ayuda del Señor se puede. En la iglesia, pues, hay muchísimas cosas que el pastor debe hacer y atender. Yo no vengo tampoco a enseñarlos a ustedes, simplemente a refrescar un poquito lo que son los deberes pastorales. Algunos de ustedes tienen más experiencia que yo en el ministerio, seguramente saben mucho y seguramente nos pueden dar una cátedra. Sin embargo, yo estoy aquí porque yo lo que quiero es ser un instrumento del Señor para refrescar a cada pastor y pastora que está aquí cuáles son nuestros deberes, y debemos de enfocarnos en ello. Si descubrimos a través de este tema de hoy que en alguna forma nos hemos desviado de lo que es la función pastoral, número uno, pidamos perdón a Dios, y número dos, retomemos el arado y sigamos firmes y adelante. Hay muchas cosas, hermanos, que yo no voy a tocar porque el tema es bastante vasto, es mucho lo que se puede compartir. Pero sí vamos a hablar, por lo menos hoy, de algunas cosas. Por ejemplo, vamos a hablar del carácter del pastor. Vamos a hablar de la humildad del pastor. Vamos a hablar también del pastor en relación con su familia, el pastor en su vida personal, el pastor en relación con la palabra de Dios, y por último tocaré así como de pincelada un poquito lo que quiero compartir con ustedes sobre la preparación del pastor. Y bien, el pastor, hermanos, pues debe de cubrir muchas áreas. El pastor tiene que predicar, tiene que ministrar a los que están dolidos, enfermos. El pastor tiene que visitar. El pastor, ¿verdad?, tiene también que disciplinar. El pastor tiene que animar. Tiene que incluso a veces hasta limpiar el templo, aunque no debería ser su trabajo ese, pero hay pastores, ¿verdad?, porque no hay suficientes hermanos, hasta el templo limpian, a veces predican, a veces tocan, a veces cantan. Y el pastor es un todólogo, y a veces la obra del ministerio es la que más descuidamos. Deberíamos, ¿verdad?, entonces de crecer en el ministerio, delegar algunas cosas para que entonces nos dediquemos, como lo hicieron allá cuando hubo el problema en la iglesia de los Hechos, ¿verdad?, que en este caso los apóstoles, que eran los de la palabra, estaban descuidando el asunto de la palabra y de la oración por atender las mesas, por atender a las viudas, y hasta hubo discusión y pleito por ello. Entonces el pastor tiene áreas muy específicas. Una de las cosas, hermanos, que antes de entrar de lleno al tema, porque hay muchísimo que decir, a mí me gustaría, le dije al pastor Roberto, que este no fuera el único tema, porque hay mucho que compartir para refrescar nuestros ministerios y seguirle dando duro hasta que Cristo venga. Pero, por ejemplo, hermanos, el pastor debe también de saber que es importante presentar un plan de trabajo a la iglesia. Hay iglesias, hermanos, que nada más dominguean, y los pastores no saben ni para dónde van. La iglesia tampoco, no tiene una meta definida, no saben qué quieren lograr en el año. Simplemente dominguean por dominguear, se juntan, cantan muy bonito, alaban, gritan y todo lo que usted quiera, pero en la semana no está haciendo nada la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor, hermanos, solamente va el domingo. Por eso le llaman en algunos lados que va al servicio, porque como los carros va para que le den servicio, y sale de ahí para poder trabajar durante toda la semana. Y la semana se la pasa sin hacer nada, y otra vez el domingo, otra vez al servicio, como meter el carro al taller, y hasta ahí. Hay mucho que hacer, hermano. Mire, yo tengo muchos pastores, amigos míos, que yo de repente me los encuentro en muchas partes donde ando,
Y lo primero que hago es que me da gusto verlos, los saludo, los abrazo. ¿Y cómo te ha ido en el ministerio? Cuéntame, ¿qué estás haciendo en la iglesia donde ahora estás? Yo quiero a veces, hermanos, que me motiven ellos con algunos proyectos, actividades, con algunos planes, para que yo me los pueda copiar y adaptar en mi iglesia. Pero a veces me dicen, pues ahí vamos. ¿Cómo te ha ido en el ministerio? Pues ahí vamos. ¿Qué tal la iglesia en la que pastoreas? Pues ahí va. ¿Y qué es lo que tienen, lo que están haciendo este año para lograr resultados y alcanzar y tener fruto para Dios? Pues no, pues nomás ahí estamos. Y de verdad da tristeza. Porque Dios no nos llamó, hermanos, para ver qué pasa, ni para andar diciendo ahí vamos. El Señor nos llamó de una manera muy clara para extender el reino. Podrás tener una alabanza preciosa, podrás tener a lo mejor una instalación muy bonita, pero si no estás extendiendo el reino ante los ojos de Dios, estamos fallando. Es importante, dentro de los deberes que el pastor debe de cumplir, es presentar al final de año o a principio de año un plan de trabajo, que la iglesia sepa para dónde va, que la iglesia tenga las metas por escrito en un letrero grande, que toda la gente lo vea, que la gente sepa, mi iglesia para eso va, a eso le tira, eso es lo que quiere lograr. Porque alabar por alabar cualquiera puede hacerlo. Pero ¿qué está haciendo la iglesia? La iglesia debe de sentarse, el pastor y sus líderes, o él solo, y presentar a la iglesia un plan. Hermanos, este año queremos alcanzar a 50 almas para Cristo. Queremos bautizar a 30 personas. Queremos abrir 20 células. Queremos hacer esto. Si lo logra, gloria a Dios. Y si no, pero por lo menos sabe para dónde va. Iglesias que no saben ni para dónde van, hermanos. Y esa es tarea del pastor de la iglesia, de aquel que Dios llamó. Y Dios, cuando te llamó y puso su mirada en ti, sabía que tenías un potencial y mucho que hacer. Pero ¿qué pasa? Mis amados hermanos, caemos en la modorra espiritual, caemos en la comodidad y no nos ponemos a trabajar. A mí me preguntó un día un amigo también de esos pastores de los que hablo. Un día supo que me estaba yendo bien en el ministerio. Yo hasta ahora he pastoreado 4 iglesias, 7 años pastoreé en el norte, siendo pastor simplemente interino o encargado, le llaman en el movimiento bautista, cuando uno no ha ido al seminario, le dicen a uno que es encargado o pastor interino. Me eché 7 años de pastor así. Vi la necesidad de prepararme. Algunos hermanos en la iglesia me decían, ¿qué vas a hacer, Jaime, al seminario? Tú ya sabes mucho. Ya me la estaba creyendo. Finalmente el Señor fue tan insistente que llegó el día en que mi esposa, junto con mis 3 hijos, la más chica estaba de brazos, y nos fuimos al seminario a México a estudiar, desde Coahuila hasta allá, hasta México. Y ahí estuvimos por 4 años, y cuando llegué al seminario me di cuenta que no sabía nada. Por la pura gracia del Señor, estuvimos al frente 7 años. Después pastoreé otra iglesia que nos tocó a mi esposa y a mí levantar en Naucalpan por 2 años y medio, una congregación que se quedó ahí con 50 miembros, y después fuimos llamados a pastorear una iglesia que se llama Getsemaní por 5 años, y después vinimos aquí al puerto. Pero mis amados hermanos, yo no he tenido hasta ahora, y lo digo con temor y temblor, pero para la gloria de Dios, hasta ahora no he tenido fracaso ministerial. Me ha ido bien, gracias al Señor. Me ha ido bien, gloria a Dios por ello. Yo no he salido con ninguna iglesia por abajo de la mesa o peleado con la iglesia. Yo puedo llegar a esas iglesias y me han invitado a predicar en ocasiones especiales, de aniversario, de bodas, etcétera, y puedo llegar con la frente en alto porque con nadie me quede mal. Y bendigo a Dios por ello, pero tampoco puedo creerme mucho por eso, porque hermanos, uno no sabe lo que viene adelante. Pero algunos me han preguntado, ¿en qué has basado tu pequeño éxito, si le podemos llamar éxito ministerial o pastoral? ¿En qué lo has basado? Y le he dicho, 2 cosas hago solamente, y se los quiero compartir. 2 cosas, hermano. Tal vez haya mucho más que hacer, pero 2 cosas que tenemos que hacer los siervos del Señor es: número 1, en todo y para todo, depender de Dios. En todo y para todo, depender de Dios. Y número 2, ponerse a trabajar. Ahí está la clave. Porque así sentadito y cruzado de brazos los domingos y entre semana, no va a bendecir el Señor tu ministerio. No te va a caer nada del cielo. Por más que ores y ayunes, no te va a caer nada del cielo, porque el Señor nos llamó a trabajar, no a estar sentados y contemplando desde por acá las ovejas. No, Señor. El pastor tiene que ir adelante. Las ovejas oyen mi voz, dijo Jesús, y me siguen. Así es de que, hermano, no estamos pastoreando aquí nosotros a un rebaño de cabras, sino a las ovejas.
Entonces necesitamos, número 1, depender de Dios para todo. Y número 2, ponernos a trabajar. Así es de que, hermanos, pues hay mucho que decir. Yo quiero hablar rápidamente. Vayan conmigo a la Biblia, Tito capítulo 1. Al final, hermanos, si ustedes quieren apuntar, pues está bien, pero les voy a regalar el material. Pero lo hago hasta el final para que no se me distraigan y se me adelanten. Les voy a regalar el material, ahí los traigo ya. Tito capítulo número 1. Tito 1 del 6 al 9. Me voy a permitir leer estos versículos. Dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. A partir, hermanos, del versículo 5, pues desde el 5, Pablo, el apóstol, le recuerda a Tito la comisión inicial que le dio cuando lo dejó en Creta. A Tito, hermano, se le había encomendado la tarea de resolver algunos problemas pendientes que había en la iglesia de Creta. Se le pidió a Tito que corrigiera lo deficiente, y es decir, que viera cómo hacerle para que aquella iglesia se corrigiera, volviera al orden. Y la forma de hacerlo era precisamente que Tito designara ancianos, es decir, nombrara líderes cristianos, ejemplares, hombres, ¿verdad?, que no se conformaran al mundo de aquel tiempo, hombres que dice la Biblia sean irreprensibles. Quiero decirles que en los versículos del 6 al 9 encontramos varias veces que se repite la palabra irreprensible. Pongamos atención, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra del Señor y encontramos en una porción pequeña de 8 o 10 versículos, encontramos una palabra que se repite, y disculpen la palabra que voy a decir, pero ojo, cabezones, Dios te quiere hablar a través de esa palabrita. Algo te está diciendo el Señor, y pon atención a esa palabra, analízala, investígala, profundiza, porque una palabra que en una porción pequeña de la Biblia se te repite es porque Dios te quiere hablar, te quiere enseñar algo. Y aquí, hermanos, en esta porción encontramos la palabra irreprensible que se nos repite varias veces. Y así es de que, hermanos, la palabra irreprensible tiene que ver con el carácter del pastor. El pastor tiene que ser irreprensible. ¿Qué quiere decir la palabra irreprensible? Quiere decir que el pastor no debe de ser llamado a cuentas por nadie. El pastor debe de ser intachable. El pastor debe de ser sin mancha. El pastor debe de estar por encima de toda reprensión. Esta debe de ser una característica, hermanos, constante en la vida del siervo del Señor. Cierto es que a veces la gente nos difama, la gente habla de nosotros, la gente cuestiona cosas, pero la iglesia de Jesucristo nos conoce. Entonces un pastor tiene que buscar siempre esta cualidad, ser irreprensible, ser irreprochable, que nadie te pueda reprochar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tienes una buena conducta. Ahora, esta palabra irreprensible no se refiere a la perfección, no se refiere a estar sin pecado, porque en este caso pues nadie calificaría para el oficio. Más bien se refiere, hermanos, la palabra irreprensible se refiere a ser un hombre maduro, a un hombre o mujer que vive de un modo santo, a un hombre o mujer que su predicación no se contradice por su estilo de vida, que no es incongruente, sino que hay congruencia en lo que predica, pero también en lo que vive. Nosotros como pastores debemos de ser irreprensibles. Significa ser una persona de buen testimonio en toda la extensión de la palabra. Qué feo es cuando de repente de cualquier siervo del Señor lo traen en el run y que por aquí dicen una cosa de él y por acá otra y por allá otra y allá otra. Habla entonces
cuando ya es muy generalizado aquello, habla de que este pastor en algún área está dando mal testimonio. Y entonces, ¿verdad?, el pastor debe de ser irreprensible. Esta es una cualidad principal, hermanos, que todo pastor y siervo del Señor deberíamos de estar buscando y perseverando en él. El pastor, hermanos, según este pasaje de Tito 1, del 6 al 9, el pastor, hermanos, aquí vamos a ver, debe ser irreprensible en 3 áreas. Y en primer lugar, debe ser irreprensible en su vida familiar. El versículo 6 dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Hay que ser irreprensibles, hermanos, como pastores en relación con la familia. Y aquí podríamos empezar con la primera parte de la familia, es decir, con la esposa o con el esposo. Nosotros debemos de ser irreprensibles con la esposa, es decir, en nuestra relación matrimonial. En esta relación matrimonial debe haber pureza, debe haber también pureza sexual, pureza moral. Son cosas que los pastores tenemos que cuidar todo el tiempo. Si usted quiere saber cuál es la principal causa por la que muchos pastores hoy han caído, es porque han descuidado el área matrimonial, han descuidado a su esposa. Y mis amados hermanos, hay muchos casos en el país de todas las denominaciones donde lo que abunda son los pastores que han caído en pecado de adulterio, porque han descuidado esta área. Entonces, para ser pastores de excelencia y para que Dios nos use, hay que ser irreprensibles en nuestra vida familiar. Yo sé, hermanos, que llega un momento, hablando en un ratito con los hijos, que es un poco difícil controlar eso, pero hablando de nuestra relación matrimonial, esta debe de estar siempre, hermanos, bien cuidada. La esposa, tanto el esposo, cuando notan que aquello está disminuyendo, que la relación amorosa, la relación íntima, la relación fraternal con la pareja está menguando, deberíamos de poner atención, deberíamos de poner ahí un poquito rojo, hermano, para podernos detener y atender esa situación. Efesios 5, 22 al 23 dice que debemos amar a la esposa. Primera de Pedro 3:7 dice que debemos de vivir con la esposa sabiamente. Si con la esposa, hermanos, no mantenemos una buena relación, pues tampoco vamos a poder tener una buena relación con la iglesia. El pastor debe vivir con su esposa de tal modo que no haya nada ni nadie que los critique o que cuestione su relación matrimonial. Hasta donde sea posible, al menos en la iglesia, en la obra del ministerio, el pastor tiene que estar acompañado de su esposa, la esposa de su esposo, a menos que esté enfermo, a menos que esté fuera de la ciudad o alguna cosa les impida, se entenderá. Pero es necesario que los varones particularmente tengamos siempre a nuestro lado a nuestra esposa. Pablo exhorta, hermanos, y exige aquí a los líderes a tener una pureza moral, pero también una fidelidad absoluta con la esposa. En la actualidad, hermano, usted lo sabe, la ética sexual es una de las más descuidadas. Muchos de los esposos, ¿verdad?, no se mantienen fieles. Algunos establecen hasta casitas fuera del matrimonio, y ese estilo de vida no conviene a los siervos de Dios. Dice la palabra de Dios que el hombre debe de ser marido de una sola mujer. Esto indica que debe entregarse totalmente a la mujer que Dios le ha dado. Debe dedicarse a su mujer para que nadie tenga de qué acusarla. Pero también cuando hablamos de ser irreprensibles en el ámbito familiar, tiene que ver también con los hijos. Si no podemos, dice la palabra del Señor, guiar a los hijos de manera adecuada, tampoco podemos hacerlo dentro de la iglesia del Señor. Y hermanos, si usted no lo sabe, pero yo creo que sí, los hijos de los pastores siempre están en la mira de las familias de la iglesia. Por ahí dicen, ¿verdad?, hijo de pastor lo peor. Pero deberíamos de decir hijos de pastor lo mejor. Pero no depende, hermanos, de que solamente lo digamos, sino que nos aboquemos a trabajar desde temprana edad en la educación e instrucción de nuestros hijos, porque por automático no van a llegar ellos a ser irreprensibles, no van a llegar a ser hombres y mujeres de bien por sí solos,
requieren de un ejemplo, requieren de un cuidado. La Biblia dice que los padres, que debemos de educar correctamente a los hijos, que los debemos de corregir, pero que no los provoquemos a ira, que no los critiquemos, que no les hagamos demandas injustas, que más bien los criemos, dice la Biblia, en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, que les proveamos de instrucción bíblica, pero también de un buen ejemplo. Así es que tenemos que animar, hermanos, y exhortar y estimular a nuestros hijos a andar y a vivir de manera correcta, para que no ofendan a Dios y, por supuesto, no dañen tu ministerio pastoral. Cuando una hija o un hijo, hermanos, pues cometen errores, parece nada, pero dañan el ministerio pastoral. Hay algunos pastores que incluso en algunas iglesias tan rígidas, tan tradicionales y cuadradas, hasta le dicen al pastor, mejor retírese, porque su hijo hace esto y esto, o su hija está viviendo de tal manera. Y amados hermanos, dice la palabra del Señor que nosotros somos como cartas leídas por toda la tierra. Tenemos una gran nube de testigos. Por eso Pablo nos exhorta a todos los cristianos, por supuesto, a despojarnos del pecado, a despojarnos de la maldad, a despojarnos de vicios, de tendencias, de conductas erróneas que no le agradan al Señor, pero particularmente Dios le habla al pastor para que haga, por supuesto, lo mismo. Porque si no, hermano, Pablo lo dijo y no se equivocó. Cuando nuestra esposa y yo no llevamos buena relación, o cuando los hijos están en rebeldía, no tenemos autoridad moral ni calidad moral para predicar ni para exigir que la iglesia o los muchachos de la iglesia se comporten de tal manera. Si primero, o hablar de matrimonios cuando tu matrimonio está por los suelos, no tenemos autoridad. Por eso hay que cuidar esto, hay que ser irreprensibles. Número 2, hay que ser irreprensibles en la vida personal. Versículos 7 y 8 dice: es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Los hijos de Dios, hermanos, en general, pues tenemos que destacarnos en relación a nuestro estilo de vida, todos, por supuesto. Sin embargo, aquí está hablando particularmente de los ancianos, obispos, pastores. Ya no utilizamos mucho en las iglesias cristianas el término obispo, aunque si usted me pregunta, ¿lo podríamos, deberíamos usarlo? ¿Hay algo malo? No, no hay nada de malo. Es correcto decir al pastor obispo, es correcto decirle anciano, es correcto decirle presbítero o pastor. Sin embargo, por la manera en que la Iglesia Católica ha transgiversado mucho y también ha de alguna manera dado una mala interpretación al oficio y al término, es por ello que los cristianos casi no utilizamos la palabra obispo. Pero si usted lo vio, dice, es necesario que los obispos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, hermano, este asunto que menciona Pablo aquí aplica para cualquier líder, para cualquier cristiano, para cualquier miembro de la iglesia, pero en particular se refiere a los pastores. Los pastores, hermanos, entonces tenemos que tener, ¿verdad?, un buen estilo de vida. La sana doctrina que decimos y que predicamos debe ser confirmada también por una buena conducta. Déjeme decirle que el mundo y también el pueblo de Dios quiere ver la vida intachable del líder, del pastor. Por lo tanto, hermano, debemos de cuidar nuestra vida como pastores, no dando motivos para que los demás nos critiquen. Y aquí Pablo, yo no lo voy a explicar todo hoy, no hay tiempo, pero Pablo habla 5 áreas en las cuales el líder o pastor debe de ser intachable, debe de ser cuidadoso. Y ahí está en el versículo 7, 5 cosas que hay que cuidar. Dice que el pastor no puede ser soberbio, no debe ser soberbio. ¿Qué significa esto? Bueno, pues una persona que se llena de orgullo, ¿verdad?, de vanidad, una persona que es hasta a veces un poquito prepotente, grosero. A veces, hermanos, en el ministerio se nos da muy fácil este asunto y no lo podemos ver. Yo quisiera preguntarle, ¿a qué sabe la soberbia? No tiene sabor. ¿De qué color es la soberbia? No tiene color, pero sí se puede ver en las personas. Se puede, hermano, evidenciar en una persona cuando es soberbia. No tiene que ponerse un título, un letrero que diga soy soberbio, soy vanidoso, soy orgulloso. La gente lo puede observar en tu conducta, en la manera de ser, en la manera de hablar, en la manera de
deberíamos de en la mañana al despertar, de hacer nuestro tiempo devocional, de orar y de pedirle a Dios: Señor, no permitas que hoy yo me llene de soberbia, me llene de orgullo. Pablo el apóstol dijo que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener. Tampoco es bueno tener un concepto acá de una total baja autoestima. Un concepto equilibrado de quién eres, quién soy, a los ojos de aquel que me llamó. Un concepto equilibrado, no soberbio. Número 2, no iracundo. Los pastores con facilidad nos enojamos, con facilidad explotamos por algo que no hizo el miembro, la hermana, la familia, etc. Nos enojamos. Y los que más nos conocen el carácter son nuestros hijos. Si le preguntamos a la iglesia: ¿qué les parece a su pastor? Ay, el pastor es todo un amor. Pero pregúntenle a los hijos a ver si opinan lo mismo. Y hermanos, cuidado con el asunto de la ira. Dijo el Señor que sí nos podemos enojar. Les dijo que sí. Pero el Señor dijo que no se ponga el sol, que no llegue la noche, la tarde, el día siguiente sobre tu enojo. Dice: no se ponga el sol sobre tu ira, sobre tu enojo, porque le damos lugar al diablo, pecamos de más. Entonces, de preferencia, hermanos, deje que el Espíritu Santo trate con esa área de su carácter. ¿Cuántos de los que están aquí son medios iracundos? Yo sí, medio explosivo de repente. Aparte, súmele a eso que soy norteño, pues peor tantito. Tenemos fama los norteños de hablar muy directo, de hablar así a la cabeza de la persona. Y le digo algo con todo respeto a todos los que son aquí jarochitos: son bien sentidos los jarochos. Pero al menos en mi iglesia ya me conocen, ya saben, ¿verdad? Y yo los he aguantado y me han aguantado. Porque en la iglesia, no sé cuántos no son de aquí de Veracruz, pero la gente de Veracruz es sentido. Entonces no les puedes hablar, ¿verdad?, un poquito fuerte porque se te enojan. Hay que agarrarlos con pincitas así, algunos con cuidado porque son terroncitos de azúcar, se desmoronan inmediatamente. Y no les gusta que les diga nada porque se van a otra iglesia. Gloria a Dios. Entonces, algunos que bueno que se van, porque a lo mejor son puros problemas. Pero vamos a dar cuentas de las ovejas que el Señor puso en nuestro cuidado. Tal vez yo soy el responsable de que esas ovejas se vayan, porque no sé guardar el equilibrio en el asunto del carácter, de la ira, de la explosión. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. La Biblia dice: no dado al vino. Espero que de aquí no tengamos ningún pastor borracho. Hay algunos hermanos, y lo voy a decir porque es importante decirlo. A mí me han preguntado: Pastor Jaime, ¿qué opina usted de beberse una copa, de beberse una cerveza, etcétera? Yo le voy a decir que yo nací en un hogar donde mi padre no era alcohólico, pero tomaba mucho de repente, en temporadas. Entonces, pues yo vi muchas cosas. Vi el maltrato de mi padre cuando no eran creyentes ellos. Vi el maltrato, yo soy el mayor de 8 hijos. Me tocó ver golpes, empujones, me tocó ver humillaciones, ofensas, me tocó ver muchas cosas, hermano. De manera que yo no aguanto un borracho tan fácilmente. Y por lo tanto, ¿verdad?, alabo al Señor y lo glorifico porque yo no tengo problema con eso. No fue mi debilidad la tomada. A mí Cristo me alcanzó a los 21 años y rompió con ese patrón de conducta. Así se le llama en psicología, en la Biblia se le llama maldición generacional. El Señor rompió con ello. Tengo otros 2 hermanos varones. El siguiente, Jesús, mi hermano, cuando él vino a Cristo también rompió con esa maldición de haber sido un hombre como mi padre, cualquiera de los dos, el clásico macho mexicano, parrandero, golpeador, mujeriego, desobligado. Pero mi hermano el menor, el de toda la familia, el menor, ese vino a Cristo apenas hace un par de años. Y mi hermano repitió igualito el patrón de conducta de mi padre. Hace 2 años Cristo entró a su vida y ha habido un cambio. Pero mis amados hermanos, me preguntan qué opino. Yo sí les digo, yo prefiero predicar la abstinencia total con estas cosas. Porque, hermanos, tenemos gente que viene a Cristo, que viene batallando con ese problema y de repente ven al pastor echándose su cerveza o su vino disque tinto, pero finalmente es vino. Yo prefiero, hermanos, cortar con ello. La Biblia no habla al respecto. La Biblia no te dice, ¿verdad?, de una manera clara que es un pecado tomarte una copa. No lo dice. Incluso Pablo le dijo a Timoteo: no te olvides de echarte tu traguito, porque aquel estaba enfermo de su estómago. Sin embargo, algunos lo agarran como pretexto para decir, ahí dice. Otros agarran de pretexto cuando Jesús convirtió el agua en vino en su primer milagro.
Y la Biblia no dice ni promueve el asunto, hermanos, de la bebida. Pero conozco pastores que hacen pachanga, pastores, hermanos, en nuestro movimiento de los bautistas, uno que otro por ahí, que incluso aquí muy cerca, en Jalapa, y a lo mejor aquí en la ciudad también hay uno que otro, que ponen hasta su ese, ¿cómo se llama? Karaoke, vamos a hacer. Ponen su esa cosa, cantan las de Vicente y no sé las de quién más, y terminan con las de Paquita de las del barrio y no sé qué más, y hermanos le echan a la copa. Pero es que lo hacemos en un ambiente familiar. Pues yo preferiría la abstinencia, porque damos mejor testimonio y no abrimos puertas, hermanos, para que la gente entonces caiga en el libertinaje. Alguna vez yo confronté a un pastor así, de los que le entran al vino, y le dije, oye, ¿en qué basas esto? Y él no tuvo respuesta bíblica, por supuesto, solamente dijo, la Biblia no lo prohíbe, pero tampoco la Biblia lo promueve. Pero luego seguimos platicando y yo le digo, lo que pasa, Jaime, que tú vienes de una cultura, déjeme acordarme el término, ay, se me fue, lo tenía en la punta de la lengua, pero bueno, él viene, aparte de conservador, hay otra, y él me dijo, yo vengo de una corriente un poquito más liberal. Entonces le dije, bueno, pues a lo mejor tiene razón en cuanto a esas influencias, pero yo le dije, para tener más efectividad en el ministerio, guardar el testimonio y no ser nosotros los que abramos la puerta para que el que viene batallando con esa tendencia, prefiero yo predicar y enseñar la abstinencia, y me ha dado mejor resultado. Entonces dice ahí la Biblia que hay 5 cosas que no debemos de ser: no soberbios, no iracundos, no dado al vino, no pendenciero. Esto tiene mucho que ver con la ira. Pendenciero, es decir, hay pastores pleitistas que con todo el mundo pleitean, con todo el mundo alegan, con todo el mundo discuten, nadie les gana una, nunca quieren perder, cuando nosotros debemos ser promotores de la paz, conciliadores con los hermanos. Bueno, esta área también hay que cuidarla. Y número 5, ahí habla de no ser codicioso de ganancias deshonestas. El pastor, hermano, no debe de estar en el ministerio por ganancia. Tiene que tener claro que es Dios el que lo llamó, Dios el que le va a proveer. Pero hay pastores, hermanos, acabo de estar una semana entera compartiendo precisamente este tema a pastores de allá de Tamaulipas, y estaba yo compartiendo parte de esto. Y allá en la frontera se da un fenómeno bastante bonito, pero peligroso a la vez, porque las iglesias tejanas de todos los Estados Unidos están muy cerquitas de ellos, allá Matamoros, Reynosa, Piedras Negras, Ciudad Acuña, todo lo que son las fronteras de México, están muy cerquitas, hermano, con las fronteras allá de Texas y de otros estados de la Unión Americana, y tienen la bendición ellos de recibir muchas ayudas. Pero así yo estuve en el norte, ayudas, caravanas médicas, dinero para construir, compra de terrenos, becas, escuelas, un montón de cosas que los americanos pueden darle al pastor que de alguna manera está trabajando bien, y algunos que aunque no trabajan bien los adulan, ¿verdad? Son lisonjeros y le sacan dinero a esa gente. Y entonces, hermano, hay mucha gente que allá de repente cualquiera es pastor. Cualquiera se levanta, porque empiezan a ver que al pastor le va bien, le regalan 2 carros, le regalan una pantalla grande, le pintan su casa, se la arreglan, le quitan esto, le regalan un terreno, le regalan por aquí. Y entonces en el norte cualquiera puede ser pastor, y se aprovechan de este tipo de circunstancias. Y entonces la palabra del Señor nos advierte: el pastor no debe ser, ahí dice, codicioso de ganancia deshonesta, porque tarde que temprano aquellos que son intrusos en el ministerio, hermano, el Señor lo va a sacar a la luz. Como le dije, hay gente en el norte, pero también en el centro y en el sur, gente que no le quedó de otra y vieron el ministerio como una oportunidad de enriquecerse. Y entonces ahí los tenemos, robando y sangrando, como dice, se quedan las ovejas, y pidiéndoles. Hay iglesias en las que no se habla de otra cosa más de que el dinero y de la prosperidad. Y si no das, el Señor te va a castigar, y el Señor te va a maldecir. Y eso es hermano, hay que tener mucho cuidado. Eso es una teología equivocada. Algunos hasta predican, no tienes, es porque no le pides a Dios, no le das, y cosas por el estilo. Habría que hacer un estudio profundo, un exégesis a esos textos bíblicos, porque no es así.
Dios nunca nos prometió, ni a los pastores, ni a los cristianos en general, que íbamos a estar en la prosperidad. Nunca nos lo prometió. Pero hoy está de moda, y con todo respeto lo digo, hoy está de moda que declaro. ¿Quién eres tú para declarar? Otros ya andan por ahí, solamente declaro, decreto. ¿Quién eres tú para decretar? Y son conceptos que se nos meten a las iglesias y no son cristianos ni bíblicos esos conceptos. Yo podré declarar, como siempre lo hacen muchos, todo lo que yo quiero, pero si mi vida no está en congruencia con la palabra de Dios, podré declarar mil cosas y ninguna se va a cumplir, porque el requisito primario para que las cosas que yo declaro se cumplan es que mi vida esté en orden con la palabra del Señor. Si no, no hay nada, hermano. Tú podrás declarar y reprender y amarrar y decretar y no sé qué tanta cosa, y no se va a cumplir nada si tú no estás viviendo conforme a la palabra del Señor. Yo sé que estos conceptos a algunos les pueden chocar, pero ahí estudia la Biblia. Dígame qué personajes de la Biblia andaban decrete y amarrando y declarando cosas. ¿Quiénes? Son modas peligrosas que se meten a las iglesias. La palabra del Señor dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero andamos declarando añadiduras en lugar de vivir y buscar el reino de Dios. Mucho cuidado, hermanos, con todo esto. Algunos no se dan cuenta, pero están ya caminando no en la sana doctrina, en modas están caminando. Y digo, la Biblia habla de todas estas cosas. Cuando yo me salí de este tema es porque estamos hablando de la codicia. Hay gente que por estar de codicioso empieza a declarar y aclarar, y yo le pregunto, ¿cuántas cosas de las que ha declarado se le han concedido? Tendríamos que ser bien honestos y apuntar. Hay también, hermanos, aquí 6 características que sí debe de adornar la vida del pastor en relación con su vida personal. Versículo 8 dice que debemos de ser hospedadores, los pastores. Debemos de ser amantes de lo bueno. Debemos de ser sobrios. Debemos de ser justos. Debemos de ser santos. Y debemos de ser dueños de sí mismos. Aquí cuando hablamos de hospedador, hermano, pues significa muy sencillo que el pastor debe de tener ese don de la hospitalidad, de recibir a los demás, de poder en alguna circunstancia necesaria poder recibir a hermanos en nuestra casa, hospedarlos. La Biblia dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles y a veces nos privamos de ello. Claro que para el asunto del hospedaje hay que contar con la esposa también. No puedes meter a cualquiera a tu casa, ¿verdad? Tienes que contar con la esposa. Pero siempre procura el creyente, en este caso el pastor también, ser hospedador, amante de lo bueno. Pues esto no tiene mucha ciencia. Habla de que debemos, como dice Pablo, pensar en todo lo bueno, lo justo, lo honesto, lo honorable, lo de buen hombre. En esto debemos de ocuparnos y pensar. La Biblia habla de que debemos ser sobrios. La palabra sobrio significa equilibrado. Equilibrado, debemos de tener esa actitud de equilibrio en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que opinamos, en la manera en que actuamos, siempre equilibrado. Justo, pues ya sabemos ahí, ¿verdad? En nuestras relaciones, en nuestros tratos, tratar a todos como se merecen. En el versículo, la siguiente cosa es que debemos de ser santos, recordar que hemos sido apartados por Dios para vivir de una manera diferente a como vive el mundo, dueños de sí mismo, es decir, que tiene dominio propio, que se sabe controlar, que sabe detener sus impulsos, que sabe también hablar con propiedad, sin exaltarse, sin ofender, etc. Estas características, hermanos, nos hablan precisamente de un hombre irreprensible. La Biblia dice, hay mucho que hacer, pero yo antes de que llegáramos a aquello, teníamos que ver que hay que ser irreprensible en el ámbito familiar, irreprensible en la vida familiar, y en tercer lugar, versículo 9, de aquí de Tito 1, dice que también debemos de ser retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también podamos exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En tercer lugar, el pastor debe de ser irreprensible en el uso de la palabra de Dios. Irreprensible, irreprochable, que nadie tenga que decir que hoy crees de una manera, como los testigos de Jehová y los mormones, y mañana crees de otra manera, y por ahí andas en no sé de qué movimientos, y luego ya por allá se te pegaron ideas, y ya cambiaste
Eso habla de un hombre o de una mujer llamado por Dios que no tiene convicciones. Tan fácilmente nos sacan de nuestro estado cristiano y de nuestro estado doctrinal para irnos corriendo atrás de cualquier viento de doctrina. En aquellos tiempos, hermanos, déjenme decirle, como hoy también, siempre ha habido paganos que quieren ejercer de alguna manera una influencia sobre la vida del cristiano y particularmente de los pastores. Todos los problemas, hermanos, que había en la iglesia de Creta, aquí en Tito, se debían principalmente a una vida de total descuido de la palabra de Dios. Ser irreprensibles con la palabra tiene que ver con tomar con firmeza la palabra de Dios. Y 3 cosas tenemos que hacer con la palabra, dice el texto. 3 cosas hay que hacer. Número 1, hay que retenerla, guardarla. Hay que grabarla en nuestra mente, en nuestro corazón. Retener la palabra, no soltarla, no olvidarla, traerla siempre. Lo que dice allá, ¿verdad?, Moisés en Deuteronomio. Estas palabras las repetirás a tus hijos al estar, al salir, al acostarte, al ir por el camino. Y luego dice, átalas en el cuello, ponlas cerca de tu corazón. El pastor, hermano, debe de cuidar mucho la palabra del Señor. Y debe de retenerla siempre, cuidarla. Número 2, ¿qué hay que hacer con la palabra? También hay que animar con ella a otros, dice el texto bíblico. Hay que animar con la palabra a otros. Y número 3, hay que convencer con la palabra a los que se oponen. Así es de que, hermanos, tenemos una gran tarea por delante los pastores. Tenemos que trabajar en este asunto de lo que es una vida irreprochable, una vida irreprensible. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Solamente tengo que compartir con ustedes otro poquito más y vamos a concluir por hoy, pero ¿alguna duda? ¿Pregunta? El texto bíblico, hermanos, yo les aconsejo a los que estudian mucho su Biblia, los que saben hacer también teología, no necesitamos mucha ciencia, hermanos, para interpretar la palabra. Aquí está el texto, nos va diciendo despacito, cuando lo leemos con calma, con tranquilidad, el texto, ¿verdad?, la palabra nos habla. No necesitamos que forzar nada. Bien, si no hay dudas, preguntas hasta aquí, vamos a otro subtema de esto mismo. Quiero compartir con ustedes acerca de la preparación del pastor. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el rebaño, las ovejas que Dios ha puesto a nuestro cuidado, las ovejas que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿sabían ustedes que esas ovejas requieren de una alimentación adecuada? Las ovejas deben de comer bien, las ovejas deben de estar bien alimentadas, tienen que tener agua fresca todo el tiempo, tienen que tener siempre pastos verdes, tienen que tener siempre el cuidado y la vigilancia del pastor. Y esto, hermanos, pues es necesario para esto que el pastor se prepare. Hoy en día los pastores, hermanos, se preparan más para la alabanza. Y qué bonito momento de alabanza y todo el mundo se emociona y gloria al Señor, hasta yo lo hago también. Pero hoy pregúntele a los miembros de la iglesia cuántos libros tiene la Biblia. Pregúntele sobre algunas cosas tan sencillas de la palabra del Señor. Pregúntele y que le diga a ustedes no solamente los libros, sino las divisiones principales que la Biblia tiene, aparte de Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros hay del Pentateuco? ¿Cuántos libros poéticos? ¿Cuántos libros de historia? ¿Cuántos evangelios? ¿Cuántas cartas generales? ¿Cuántos libros de profecía? Y la gente no sabe nada de eso. No se diga la juventud desorientada. Hoy los pastores estamos entreteniendo más a las ovejas que enseñando a las ovejas, que alimentando. No, la iglesia es buenísima para aplausos a Cristo y eso no está mal. La iglesia es buenísima para eso. Pregúntales de Biblia. Pregúntales sobre algunos aspectos prácticos de la vida cristiana y muchos no saben nada. Hace más de 20 años, hermanos, que la iglesia cristiana en cualquier movimiento, no se nombre ninguno, en cualquiera, la iglesia cristiana, hermanos, empezó a perder el enfoque y la atención de la educación cristiana. Hoy en día, hermanos, usted si fue cristiano de niña o de niño,
Usted tal vez recuerde todavía las clases de niñas y de niños, donde aprendíamos los libros de la Biblia, donde aprendíamos las historias de la Biblia, hablábamos de un personaje y decíamos, es la de Sansón. Hablábamos de otro personaje, es la mujer adúltera. Porque se sabía la gente las historias de la Biblia. Hoy los jóvenes con trabajo llegan con Biblia, aunque todos dicen que llevan la Biblia en el celular. Hemos descuidado muchas áreas, hermanos. Y luego la tecnología y la ciencia van por acá, y los cristianos vamos por acá. Vamos, hermanos, también bien fuera de contexto hoy en día. Es importante entonces que los pastores nos preparemos. Queremos ser pastores, pero no queremos pagar el precio. O sabe una cosa, nos llenamos de soberbia y de vanidad y de orgullo, y pensamos, el hermano Jaime Rojas, ¿qué tiene que enseñarme a mí? Pues yo tengo 30 años de pastor. Y yo le digo a esa gente que piensa así, que no sean egoístas, que nos enseñen a los que no sabemos. En la misma iglesia, hermanos, así se los digo. Nosotros tenemos una congregación de 350 miembros ahí en la Primera Bautista. Pero a la escuela dominical tradicional, que muchos tienen todavía, y nosotros también, llegan 150 en promedio, a los diferentes departamentos y salones que tenemos para clase. Pero más de 200 no llegan. Y les digo a veces, ¿qué pasa con esos hermanos que no vienen a la dominical? ¿Ya se lo saben todo? Pues no sean egoístas, enséñenos a nosotros que no sabemos nada, por favor. Pero hermanos, no tenemos mucha respuesta al respecto. Repito, estamos cayendo hoy en día en un descuido de la palabra. No sabemos todos los cantos de Marcos Witt, no sabemos todas las modas, que hay que chiflar, que hay que gritar, que hay gritos de júbilo, que aplausos al Señor, que hay que rugir como león. Todo eso no lo sabemos. Pero ¿qué es la palabra? Los pastores no quieren pagar el precio hoy en día. No se quieren preparar. Y no hay muchas opciones para prepararnos, pero sí las hay finalmente. No queremos, ¿verdad?, desgastarnos más. No queremos meternos a estudiar la palabra. Se nos ofrecen por aquí diplomados, cursos por acá, ideas de otras cosas en el ministerio por allá, seminarios, escuelas teológicas, y no le queremos entrar. Algunos pastores se basan y dicen, es que a mí el domingo cuando yo llego el Señor me habla y yo donde pongo el dedo de ahí predico. Más abusado que no les doy un texto donde diga que Judas se ahorcó, porque va a tener que hacerlo. Es incorrecto, hermanos, es incongruente que un siervo de Dios, que fue llamado por el todo soberano y poderoso Rey de la tierra, Señor y dueño de la iglesia, es vergonzoso que un pastor llegue el domingo sin saber qué va a predicar. ¿Qué hizo en la semana? Yo le voy a dar un consejo a los pastores. Además de que tienen que estudiar, enciérrense un día entero, sea el lunes, el jueves, el día que usted elija, para preparar su sermón a conciencia, para meterse a buscar el rostro de Dios, para ponerse en oración de rodillas y luego llegar a su mesa, a su escritorio, abrir sus libros, abrir la Biblia. Señor, ahora sí estoy listo, háblame, Señor, y vea qué necesidad tiene la iglesia, porque hay pastores que están predicando un domingo de una cosa, otro domingo de la familia, otro domingo de la fe, otro domingo del pecado, otro domingo de los diezmos, y andan como chapulines brincando de un tema para otro, y la necesidad de la iglesia particularmente no la conocen, no la aterrizan, no la atacan, y por eso la iglesia está como está. Yo tengo por costumbre predicar series de sermones, es decir, agarro un tema, por decir la familia, y trato de dar 4 a 6 sermones sobre la familia. Voy a hablar sobre la fe, trato de hablar 6 semanas sobre la fe, en diferentes ángulos, y hablo de la definición de lo que es la fe, de lo que no es la fe, los resultados de la fe, de tal manera que mi iglesia a la 5ª, 4ª semana ya sabe de qué estamos predicando, pero estamos de un tema para acá y por allá sin orden. Dios es un Dios de orden, mis amados hermanos, y nos llamó para atender el rebaño. Necesitamos dedicar tiempo para ello. Yo prediqué estaba yo un día pensando y platicando con Dios, y yo veía que tenemos serios problemas con las enfermedades nuevas de ahora, las enfermedades del siglo. Y empecé a estudiar materiales y a buscar por aquí y por allá en mi Biblia y en mi biblioteca. Y entonces dije, porque yo notaba amargura, notaba odio en algunos, depresión en otros. Son las enfermedades del siglo, porque ya las enfermedades naturales y normales pues ya no las sabemos.
pero casi no hablamos de las enfermedades también emocionales, de las enfermedades del alma. Y entonces Dios me dio la visión de preparar una serie de sermones como de 6, 7, y cada domingo estuve predicando de una diferente enfermedad, de tal manera que la iglesia fue muy edificada. Luego también preparé otra serie de sermones, cómo ser una iglesia irresistible, por 6 semanas, diferentes cualidades que tocamos para hablar de una iglesia irresistible. Y así les puedo comentar. Un día estaba leyendo un libro y de repente, hermanos, el libro me cautivó bastante. Yo devoro libros, leo mucho. Y entonces estaba yo ahí cuando de pronto el Señor me habló. Y el título del libro es si quieres caminar sobre las aguas, sal de la barca. Y entonces preparé una serie de sermones que le titulé Sal de la barca. Porque hay muchas cosas, hermanos, que nos mantienen todavía allí en el problema, en la cueva, nos mantienen ahí todavía con situaciones de pecado, de maldad, de tendencias, de vicios, de los que no hemos salido. Entonces preparé, pero repito, hay que ver la necesidad de la iglesia y en base a eso predicar, porque agarrar un texto de aquí, otro de allá. Ahora, otra cosa, otro detalle es que a veces también es sábado por la noche. Y como no tuvimos una preparación de escuela teológica o seminario, como se le llama, a veces, hermanos, a los pastores se les acaba el parque y andan entonces ahí bajando predicaciones del internet, copiándose predicaciones de no sé quién, cuando el Señor lo llamó a usted a pagar el precio y de prepararse. Es bien fácil bajar una predicación del internet y muchos pastores lo hacen, pero están faltando a la verdad, porque están plagiando, están robando lo que no es suyo. Y además el pastor, aunque tenga ahí en internet una predicación muy bonita, tal vez no aplique a la necesidad de tu iglesia. Y ahí andan ahí los pastores el sábado por la noche tronándose los dedos porque no saben ni cómo preparar un sermón, y pues lo primero que agarran por ahí es lo que bajan y hacen, y está re mal eso. O es domingo todavía a las 8:30 de la mañana, Señor, háblame, ¿qué le voy a decir a la iglesia hoy, Señor? Cuando usted desde el día martes a más tardar debió haber empezado a preparar su sermón. El martes el título, la lectura bíblica, la introducción. El miércoles siéntese un rato a ver el punto número 1, el punto número 2, porque hay que saber estructurar los mensajes. Si el pastor Roberto me da la oportunidad en otro tiempo, voy a tener un pequeño taller de predicación. ¿Qué hacer en la predicación? Y hermanos, bueno, pero vamos así, hermanos, porque no tenemos la preparación. El pastor necesita, hermanos, por lo menos, óigalo bien, por lo menos de 3 a 4 horas diarias para su preparación intelectual. Una de las causas, hermanos, por las que algunas personas dejan de asistir a los servicios a la iglesia es porque no reciben el suficiente alimento espiritual que necesitan. Y luego nos enteramos que la familia Hernández, que la familia Gómez, que la familia Ruiz ya se fueron de aquí y están en la Bautista, o están en la Metodista, o están en la Pare de Sufrir, o están quién sabe dónde. ¿Sabe por qué? Porque a veces el pastor que tienen al frente no sale de lo mismo, no sale de Juan 3:16 y de Génesis 1:1, no sale del Salmo 23 y no sale de las mismas palabras trilladas de hace 20 años. Necesita prepararse ese pastor, ese siervo del Señor, porque la oveja va a buscar pasto fresco, alimento edificante. Y hermano, hermana, de repente ya no los vas a ver. ¡Ay, se fueron porque no eran de nosotros! Es bien fácil decir eso. ¿Por qué no analizamos dónde está el problema? Déjeme decirle que en la iglesia que yo pastoreo, hermanos, cuando yo llego a esta iglesia éramos 23 personas. 23 personas quedaron después de un grave problema ahí. 23. Y sí, me llegó mucha gente de otros lados. Algunos yo los he tenido que entrevistar y preguntar después de 4 o 5 domingos que los veo: ¿qué andan haciendo aquí? ¿De qué iglesia son? No, pues que estábamos en tal, pero ahora estamos viniendo acá y nos gusta aquí. Y bueno, yo a veces les pregunto: ¿y por qué? ¿Qué les gusta? Porque tenemos fama de ser bautistas nosotros. No, no, hermano, la palabra que se enseña aquí, la manera de ser de ustedes nos agrada, nos gusta. Ah, bueno, pues bienvenidos. Y ya después tomo un tiempo para explicarles cómo se pide la membresía, porque en nuestras iglesias no cualquiera es miembro. Hay un protocolo, hay un requisitos que cubrir, porque si no te llega gente de todos lados y luego les tienes que hablar, tienes que adoptar nuestras creencias. Aquí no se permite venir a hacer lo que se hace en otra iglesia. Algunos llegan porque se pelearon con el pastor, entonces les digo: aquí no vienes a pelearte conmigo, porque tengo muchos que me defienden, principalmente el Señor y sus ángeles.
Hay que ser cuidadosos con todos estos detalles, pero la pregunta es, ¿por qué se nos van? Un pastor, hermano, se peleó conmigo, la hermana Yolanda, acá está, no lo voy a decir el nombre, pero lo va a conocer. Pastor bautista también, no me quiere. Porque de repente llegamos nosotros a la primera iglesia bautista y empezaron a regresar algunos que se habían ido, que estaban por ahí en esa iglesia. Y después me reclamó un día. Y bueno, un pastor anciano que ya está retirado del ministerio le dijo, no te enojes. Dijo, mejor pregúntate por qué se está tan lleno. ¿Dónde está tu problema? Y muchas veces el problema está en que la gente está buscando mejor alimento y se van a donde hay mejor alimento. No, es que eran rebeldes y que no, a lo mejor sí lo eran, pero muchas veces el problema somos nosotros, que no preparamos nuestros sermones, que no atendemos a la gente, que no la alimentamos, que no estamos al pendiente de ellos. Entonces, hermanos, el pastor debe de estudiar, óiganlo bien, toda la vida, todo el tiempo que dure su ministerio hasta que el Señor lo llame a su presencia. El pastor debe de tener incluso un programa de lectura bíblica variado, de libros buenos, de libros cristianos. Debe de estar hasta donde sea posible enterado el pastor incluso de lo que acontece a su alrededor. Debe de conocer la historia como cristiano, la historia de los mexicanos. Debe de conocer su raza, sus raíces culturales. Debe de conocer los problemas socioeconómicos del país. El pastor debe de saber sobre el problema demográfico, la lectura. Debe de saber cómo estamos en el problema del analfabetismo. Debe de conocer los problemas sociales que hay en el país. Debe de saber del problema de las escuelas, del problema de la vivienda. Debe de saber algo sobre las leyes de la Constitución mexicana. Debe de saber algo sobre la filosofía de los partidos políticos. Debe de saber sobre el movimiento carismático, sobre el catolicismo, sobre las nuevas sectas y religiones. El pastor tiene que conocer esto. No puede permitirse el pastor ni darse el lujo de ser un ignorante de lo que acontece a su alrededor. En términos generales, el pastor tiene que estar al día. En el ámbito secular también. Debemos de tener ideas frescas, hermanos, conceptos nuevos. Debemos de refinar cada día nuestra predicación y la enseñanza. La gente llegará dispuesta a escuchar algo nuevo, pero para ello hay que estudiar y prepararnos bien. La gente, aunque usted no lo crea, tiene sed del mensaje de Dios, y la gente agradecería que la persona que les enseña sea disciplinada y además estudiosa y que esté preparada. El pastor entonces debe de cultivar y debe de procurar la actualización personal y ministerial hasta donde sea posible. Pablo, hermanos, le pidió a Timoteo que hiciera eso. En 1 de Timoteo le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino soy ejemplo. ¿A quién? A los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hay que aprovechar, hermanos, cuando hay cursos de actualización, talleres, prepararnos. A veces cuestan 100 pesos o 200, pero hay que pagar el precio. La idea es prepararnos, hermanos. Si su preparación secular, hermano, es muy pobre, es decir, nomás llegó hasta segundo de primaria, o hasta secundaria, o hasta bachillerato, pero triunfó ahí el estudio, usted debería de matricularse, no importa la edad que tenga, y seguirse preparando en lo secular, pero también en lo espiritual, en lo ministerial. No se conforme a haber ido un año o dos a un instituto. Hoy también está de moda, hermanos, que las universidades, y hasta cristianas, o institutos cristianos, están regalando títulos y calificaciones. Yo me enteré de aquí, de la ciudad, no sé, la verdad si alguien estuvo allí, pero me enteré de una universidad que vino a dar una licenciatura por 20 materias, fíjense, háganme el favor, por 20 materias. Eso está re mal. Y luego andan ahí por ahí algunos pastores sustentándose como teólogos, con 15, 20 materias, con lo más básico, pero allá ellos por lo menos hicieron el intento de prepararse en algo. Una licenciatura, hermanos, de verdad, cristiana, bíblica, tiene que ser por lo menos unas 80 materias. Y nunca dejamos de aprender. Por ahí hay un dicho que dice que o te renuevas o te mueres. Por eso le decía, hay pastores que no quieren pagar el precio, no se quieren preparar. A mí me llamó el Espíritu Santo y Él me va a hablar, y no lo niego. Pero le somos más útiles al Espíritu Santo
cuando además tenemos una preparación y conocemos hermenéutica, la ciencia de cómo interpretar correctamente la palabra de Dios, homilética, los principios básicos de cómo preparar un sermón. Algunos empiezan con Génesis a predicar y acaban con Apocalipsis. Ya traen a la iglesia por Hebreos, allá por Jueces, y luego se la traen al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, por Salmos, y acaban quién sabe por dónde. La predicación tiene, amados hermanos, tiene un sentido. La predicación, el propósito es persuadir, convencer a los oyentes. Y tú le predicas a dos clases de personas: a cristianos de tu iglesia y a los inconversos que llegan porque los trae el Espíritu Santo. Entonces te tienes que preparar bien. No se trata de ser un chambón. Se trata de prepararte profundamente con la palabra del Señor, de estudiar, de orar, de analizar el texto bíblico, de utilizar herramientas que hay también. No te conformes nada más con abrir la Biblia que siempre usas. Debemos de tener por lo menos unas 20 versiones de Biblias diferentes en nuestra biblioteca, porque hay palabras que a veces no se entienden en las 60, pero las puedes entender en la NBI o en la traducción viviente o hasta en una Biblia católica, porque hay muy buenas Biblias católicas, buenos teólogos, que después de sus prácticas es otra cosa, pero tienen buenos teólogos. Hay que tener por lo menos de 3 a 5 comentarios de la Biblia para poder ver que esos hombres estudiosos, ¿qué pensaron del texto? Porque ellos se fueron y se metieron al contexto social, al contexto cultural, se metieron también, hermanos, al aspecto económico, ¿qué reinaba durante ese tiempo? Y entonces traen una enseñanza y una aplicación práctica de la palabra. El sermón lleva un orden, lleva un título, una cita bíblica, lleva una introducción, lleva un desarrollo de 3 a 5 puntos y lleva una conclusión. La predicación es como empezar un vuelo. Hay un despegue, que es la introducción, y luego el vuelo se mantiene por 1 hora o 2, las que sean, y luego hay un aterrizaje. Pero muchos pastores empiezan por el aterrizaje, o empiezan bien y acaban bien mal, acaban con el avión de picada, no hayan cómo cerrar su sermón, no hayan cómo acabar, y repiten lo mismo y lo mismo y lo mismo, y no salen de lo mismo porque les falta prepararse. Pero cuando los invitamos a prepararse, no quieren. Tan fácil que es estudiar, hermanos. Así es de que hay que hacer un esfuerzo, hermanos, de leer, de estudiar. Hay que procurar, hermanos, de aquí para adelante, los pastores, los que somos líderes, pastores y pastoras, deberíamos de estar leyendo mínimo un libro por semana, para que a vuelta de un año habramos leído 50 libros, haber nutrido nuestro espíritu, nuestra alma de nuevas ideas, nuevos conceptos, y de poder tener con qué presentarnos al pueblo y darle alimento. Y salir ya de Juan 3:16, y salir ya del Salmo 23, y salir ya de Apocalipsis 3:20, ser fiel hasta la muerte, pero la gente no sabe cómo ser fiel. Nomás le inventamos los textos, pero no los explicamos. Entonces, hermano, ser pastor es un privilegio y es una grande responsabilidad, y el Señor nos va a llamar a cuentas. Pero ¿sabe qué pasa con muchos pastores? Aunque no lo digan, los pastores que no se preparan, los pastores que no se actualizan, están menospreciando a la iglesia de Jesucristo. Ya ni saben. Con lo que yo llegue, pues con eso los alimento. Alguien que ni sabe nada. Le quiero decir algo. Las iglesias del Señor en diferentes partes donde están tienen cara de tonta la iglesia, pero no hay ninguna tonta la iglesia. La iglesia sabe cuando su pastor se preparó, y la iglesia sabe cuando el pastor no se preparó. ¿A quién queremos engañar? A nosotros mismos. Pero hay pastores, ¿verdad?, que menosprecian a la iglesia y dicen: no, pues estoy allá pastoreando en la última colonia, allá donde nadie sabe ni leer, o en el rancho que está allá refundido en la sierra. Pues hay lo que sale. Cuidado, porque si usted quiere saber a qué es lo que Dios más ama en la tierra, Dios ama a los animales, ama las plantas, ama su creación, pero lo que Dios más ama es a la iglesia del Señor, porque por ella se entregó y dio su vida. Y dice Corintios: ay de aquel que atenta contra el cuerpo de Cristo. Y atentar contra el cuerpo de Cristo es dividirlo, es menospreciarlo, es no tenerlo en cuenta, es decirle: pues ahí te voy a dar lo que yo crea que puedes merecer. No, hermano, el Señor nos llamó a sostener la obra, nos llamó a cuidar del rebaño, nos llamó a enseñar, nos llamó a guiar a la iglesia. Y no solamente eso, hay muchos deberes más. Por falta de tiempo yo no los puedo abarcar. ¿Qué de la visitación? ¿Qué del consejo? ¿Qué de la disciplina?
¿Qué, hermanos, del tiempo devocional? ¿Qué de la eclesiología? Hay muchos temas que pudiéramos hablar que tienen que ver con el pastor que Dios puso en la iglesia. Así es de que, hermanos, hay que hacer un esfuerzo. Debemos analizar qué áreas del ministerio necesitamos pulir, qué áreas del ministerio necesitamos estudiar o crecer. Debemos de hacer, como dije, un plan por dónde vamos a comenzar. Si eres pastor de una iglesia titular, coméntalo con la iglesia. Busca el apoyo de tu iglesia y aprende a poner en práctica el conocimiento en la grey donde estás. De alguna manera, hermanos, tenemos que complementar y acrecentar nuestros conocimientos. Los títulos de pastor y de no sé qué más colgados en las paredes van perdiendo su valor, hermanos, con el paso de los años, si no nos renovamos. Y hay que hacerlo continuamente. A veces el miedo, hermanos, que algunos tienen al prepararse intelectual y espiritualmente, es lo que a veces hace que la iglesia no apoye a su pastor. Tienen miedo a veces. Piensa la iglesia, ¿verdad?, que a lo mejor nos van a llevar por otro camino o nos van a sacar dinero, no sé. Pero usted tiene que orar mucho y platicar con sus líderes, con su iglesia, en que quiere prepararse, se quiere actualizar. Y ya hoy en día hay hasta sistemas de capacitación en línea, donde podemos crecer. Yo prefiero el presencial, como ahorita aprendo más. Yo estoy de la vieja guardia. Los pastores nuevos de 30 años para acá, más jóvenes, pues a lo mejor se les facilita estudiar en línea, pero a mí no. Yo prefiero tener mis libritos de papel. Yo no puedo leer en la pantalla porque me canso y me pierdo muy fácilmente. Pero sea cual sea tu estilo, el asunto es que hay que prepararnos. La iglesia del Señor merece lo mejor. Gástate, hermana y hermano, en el ministerio. Que seas como aquel siervo que cuando llegue al cielo el Señor le diga verdaderamente: bien, buen siervo y fiel. No te va a preguntar el Señor qué tanta alabanza tenías, ni te va a preguntar qué tantos aplausos dabas a Cristo. Te va a preguntar qué tanto extendiste el reino, qué tanto predicaste de la sana doctrina, cuántas almas ganamos, a cuánta gente capacitamos, cuántas iglesias sembramos, cuántas obras misioneras abrimos. El Señor va a preguntar de su trabajo, de su obra. Y estamos enfocados en otras cosas, menos en lo que deberíamos de estar. Así es de que, hermanos, no olvidemos, ¿verdad?, que hay que prepararnos. No cambia la palabra en la preparación. La palabra de Dios nunca cambia. Cambian los métodos, las estrategias. La verdad del Evangelio es absoluta, es única, no cambia. Los métodos, las estrategias sí son movibles. Esas no son intocables, se pueden tocar. Si usted tiene la bendición de estar viviendo, ¿verdad?, en un lugar donde hay oportunidad de crecer, pues aproveche eso. Veracruz, al menos en el puerto, la ciudad de Veracruz y Boca del Río, es una ciudad hecha y derecha. Hay muchas oportunidades y formas de crecer y de prepararnos. Hay que aprovechar, hermanos, porque no podemos de verdad conformarnos con lo que hasta ahora hemos hecho y hemos logrado. Dios está esperando hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. El Señor espera que cada una de las iglesias que está aquí representada, el Señor espera que esa iglesia en un lapso de 2-3 años sea el doble o más de lo que ahora son. No nos conformemos: ya tengo una iglesia de 200, de 500, de 300. No, hermano. Vamos por más en el nombre del Señor. Pero hay que prepararnos. Hay que cuidar nuestra vida personal. Hay que cuidar a nuestra familia. Hay que cuidar cómo usamos la palabra de Dios. Y tenga cuidado cada vez que escucha cosas nuevas. Fíltrelas a través de la palabra y vea si realmente aquella moda, aquella cosa nueva, vea si realmente está pegada a la palabra del Señor. Quiero decirles que el libro de los Hechos, hermanos, es un libro más descriptivo que prescriptivo. Descriptivo, nos describe cómo era la iglesia primitiva. Pocas veces aparece prescripción. ¿Qué es la prescripción? De los médicos, ¿me entienden? Después de hacer un diagnóstico, un análisis del enfermo, prescriben una receta médica y dicen: vas a hacer esto y esto y esto. En el Nuevo Testamento, particularmente en el libro de los Hechos, hay pocas prescripciones, pero hay mucha descripción. ¿Qué quiere decir esto? Es que tú y tu iglesia pueden ser única, original, sin faltar a la verdad. Puedes hacer muchas cosas, métodos, estrategias, actividades, proyectos, pero nunca te olvides de que el centro es la palabra y Cristo. Y todo lo demás el Señor lo va a bendecir. Pero necesitamos prepararnos, necesitamos estudiar. Y no estoy aquí para hacer promoción, pero
Nosotros tenemos un pequeño ministerio ahí de seminario en la primera iglesia bautista. Mi esposa y yo y otros hermanos somos maestros ahí. Yo me encargo mucho de las áreas pastorales, como son deberes pastorales, administración y planeación del pastor, de homilética, de consejería, de todas las materias que tienen que ver con el área pastoral. Mi esposa es buena para la educación cristiana, prepara materiales, lecciones, enseña cómo dar clases a los niños, a los jóvenes, y tiene un buen ministerio en eso. Y hay otros hermanos que nos ayudan más en el área teológica. Y nosotros tenemos un instituto pequeño ahí en la primera iglesia bautista y se reúne solamente los sábados de 9 a 1:30. No nos metemos en asuntos doctrinales para no chocar con nadie, pero sí predicamos y enseñamos la palabra. Hay algunas personas que tienen algunas maneras diferentes de entender algunos pasajes de la Biblia, somos respetuosos de ello. Lo que queremos es compartir lo poco que Dios nos ha dado y ayudarlos a los demás pastores que por alguna situación de dinero, de tiempo, de distancia, no pudieron prepararse formalmente en una institución teológica, pues que aprovecharan esta oportunidad. De aquí está yendo el hermano Arturo a nuestro seminario y una miembro de esta iglesia y otros hermanos de la ciudad, y pues tenemos ahorita solamente 20 estudiantes, pero procuramos, repito, enseñar de esa manera. En este momento estamos dando a primer año Introducción al Antiguo Testamento 2, porque lo dividimos en dos. Estamos dando evangelismo personal como materia, estamos dando técnicas de estudio para enseñar al estudiante cómo estudiar la Biblia, y vienen otras materias. Y en tercer año tenemos un grupo que ya va a graduar, y ese grupo está llevando ahorita Historia del Cristianismo 2, está llevando deberes pastorales esta materia, pero ya dosificada como debe de ser, y están llevando también una materia nueva que se llama Iglesia Celular, cómo levantar una iglesia de células. Entonces ahí estamos. Este sábado que viene será la tercera sesión, dura 3 meses la materia, las 3 materias 3 meses. Tiene un costo mensual de 200 pesos la colegiatura. Esto es para apoyar a los profesores que vienen con gasolina, una ofrenda de amor, etc. Y en el mes de septiembre, inicia el ciclo escolar, todo un año completito, donde se ven de 10 a 12 materias por año, y estamos ahí se cobran 300 pesos de inscripción anual, y repito, cada mes 200. Entonces ahí estamos para servirles en la calle de PRI 243, y bueno, yo espero que luego tengamos oportunidad para algunas cosas más, que me faltaron muchísimas cosas que compartir. Le estoy tratando de presentar como parte de la materia que doy allá, pero aquí omito algunas cosas, agrego otras porque quiero hacerlo más práctico con usted. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga.